Perfecto, perfecto. Doctor Chardonnay, merci beaucoup. Je vous donne la parole. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación y gracias a las colegas y los colegas que son conectados. Y bueno, es un placer para mí estar con ustedes hoy en casi toda Latinoamérica y también de otro continente. Bueno, vamos a empezar directamente. Para empezar, me gustaría enfatizar que el tema de la dinámica de las lenguas en las sociedades no es el resultado de un proceso casi natural sobre el cual la acción humana, individual y colectiva no tendría peso. Muy a menudo encontramos en los discursos sociales esta idea de que el estado de las lenguas en el mundo es el resultado de un proceso que sería natural de dominación político, económico, incluso a veces militar, durante las conquistas coloniales, por ejemplo. Un estado de hecho al que debemos adaptarnos y sobre él no podemos hacer nada. Bueno, eso es verdad y no es verdad. Si en la historia de la humanidad las superestructuras estatales, económicas o militares han podido imponer lenguas, debemos tener presente que son los hablantes que, in fine, determinan cómo se habla, cómo se escribe, con cuál lenguas y cómo. Esto explica la permanencia de la pluralidad lingüística en las sociedades humanas, a pesar de la desaparición de lenguas y a pesar de los procesos de unificación lingüística. Es también lo que explica que hoy las lenguas más internacionalizadas se diversifican, como el inglés principalmente y el español o el francés. Los trabajos de Brash Kashu sobre los 3 círculos del inglés han demostrado claramente esta situación. Podemos decir que no hay lenguas vivas sin hablantes que determinan prácticas lingüísticas. Cuando digo prácticas lingüísticas, quiero decir la elección de las lenguas en el momento de comunicarse con otros o con un texto. Y también las prácticas lenguajeras, es decir, las formas de hablar, de escribir, como también las maneras de un texto y también navegar por la web, como en los procesos de traducir o cambiar de una lengua para otra. Entonces, los 2 caminos, las prácticas lingüísticas y las prácticas lenguajeras. Estas opciones de lenguas, estas formas y estos procesos son el resultado de interacciones sociales y, de cierto modo, son los resultados de negociaciones directas entre hablantes y indirectas entre hablantes y textos en el sentido general de discurso. Por eso, cada vez que actualizamos una práctica lingüística y lenguajera, hacemos un acto glotopolítico y actuamos sobre el corpus y el estatus de tal o tal lengua. El estatus es todo lo que concierne a las posiciones de la lengua. Designa el volumen y las formas de producción lenguajera realizado en la lengua con arreglo al número y a la competencia de los hablantes. Y cuando hablo de acto glotopolítico, me refiero a la glotopolítica que designa el conjunto de las acciones diversas que los actores de una sociedad manejan en relación con el lenguaje y las lenguas, que los hablantes sean conscientes o no conscientes de eso. No tiene que olvidar que las lenguas dentro de sus prácticas y en sus relaciones son unos reflectores del estado de la sociedad, de posiciones sociales y también vectores de dinámicas de las actividades sociales. Porque la verdad no hay actividad social sin lenguaje y sin lengua, sin prácticas lingüísticas y sin prácticas lenguajeras. Ahora es el momento de formular una hipótesis epistemológica que explica por qué es así.
La parte de la ecología que estudia la dinámica de los flujos de población humana por composición sanguínea, así como la antropología que estudia las relaciones entre la evolución genética y las actividades humanas, parecen dirigirse hacia razones comunes que explican la aparición del lenguaje en los seres humanos. Entre otras cosas, las lenguas sirven a los seres humanos para organizar el mundo. Al contrario de los animales, que se adaptan a un territorio exclusivo, el ser humano es especialista en no especialización. Se adapta a todas partes, lo que le obliga a organizarse en grupos para protegerse, alimentarse y alejarse cada vez más lejos. Al principio de la humanidad, los territorios humanos eran limitados a pequeños grupos unidos que formaron familias, luego formaron clanes, tribus, pueblos, regiones, países, hasta este movimiento de mundialización de hoy, en el cual las lenguas aisladas en sus territorios entran en contacto por los flujos de población y de comunicación. Partiendo del principio que la aparición del lenguaje y de las lenguas y su desarrollo son estrechamente vinculados a la organización del mundo, podemos plantear que seríamos homopolíticos por necesidad de organizarse, antes de ser homolocuentes por necesidad de comunicarse para organizarse, y homoeconómicos por necesidad de intercambiar bienes gracias al lenguaje que permite identificar los bienes, contarlos y negociar. El lenguaje, las lenguas, tienen una función social de integración al grupo de un individuo, sea nativo o extranjero, para que pueda tomar un lugar en la sociedad en la cual vive. Por su proposición, desempeñarse también un papel de exclusión. Entonces, hay integración y movimiento de exclusión del grupo para el individuo que no habla la lengua del grupo. Así, los efectos de los contactos de lenguas pueden ser positivos, integradores, pero pueden también ser brutales, generar dolores y conflictos agudos. De todos modos, son partes del ecosistema de la humanidad. Es un principio glotopolítico que si el lenguaje es único, el objeto lengua es plural, porque las lenguas son a la vez unos factores de la actividad humana y fuentes de testimonios de esta actividad a través de los discursos, lo que podría traducirse por la noción de unicidad plural. Ahora, estos fundamentos teóricos están planteados, vamos a ver lo que está sucediendo con las lenguas hoy en el mundo y qué desafíos plantea esta realidad para el mejor conocimiento del objeto lenguaje-lenguas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la transposición didáctica, es decir, el uso de este conocimiento sabio para desarrollar enfoques, estrategias, métodos, herramientas. También para la profesión docente y la formación para la profesión. Son varias las investigaciones que describen y modelizan las relaciones entre las lenguas del mundo en términos globales de dinámicas sistémicas. Son siempre modelos de oposición entre grandes, pequeñas lenguas, lenguas equipadas y no equipadas, etc. Así, hay muchas características que permiten clasificar a las lenguas y representarlas. Rápidamente doy aquí en la pantalla un solo ejemplo porque me parece que muestra que estas descripciones globales se construyen a partir de modelos de representaciones y que basta con variar las características para modificar el punto de vista. Con este mapa diseñado por Michael Parval y Jacques Leclerc, podemos ver un cambio completo de punto de vista. Este mapa del mundo, según el número de idiomas por país, en lugar de colocar lenguas en territorios, este mapa construye de territorios a partir de la densidad lingüística. Es interesante, ¿no?
Ahora sabemos que el punto de vista sobre las lenguas, sobre las relaciones entre las lenguas, también puede tener consecuencias en el ámbito del aprendizaje. A la hora de elegir una lengua para aprenderla, opción que constituye también un acto de no elegir a otra, o cuando se impone tal lengua por parte de los padres, de la escuela, del sistema educativo, o también cuando una persona está emigrando a un país, elegido o no, todos los actores sociales, responsables políticos, administrativos, los padres, los aprendices, construyen una representación de las lenguas que puede afectar el proceso de aprendizaje. El docente debe ser capaz de tener en cuenta la comprensión de las características de estas representaciones y relaciones en la transposición didáctica, como también el responsable, orientador, tomador de decisión, gestor del sistema educativo, debe ser capaz de tenerla en cuenta en la transposición política y administrativa de la oferta de lenguas, lo que se llama la gobernanza lingüística. Les recuerdo que la transposición es una interfaz entre el saber sabio y la actividad profesional. Mi enfoque personal de la problemática es un poco diferente, complementario a estos puntos de vista macro. Se trata de intentar comprender a nivel micro los efectos dominantes actuales del crecimiento de los flujos de población y de las comunicaciones. Consideremos primero el potencial positivo de exposición a las lenguas. Nunca ha sido tan alto el potencial de exposición humana a muchas y variadas lenguas. Pero, de otro lado, existe un fuerte potencial de exclusión. Potencial negativo con desaparición de lenguas. Ustedes saben que a partir de la década de 50, el balance entre la creación y la desaparición de lenguas se vuelve negativo. Desaparecen más o menos 2 lenguas. El potencial negativo con exclusión de ciertas lenguas en determinados sectores, de la economía, de la educación, de la divulgación científica, de organismos administrativos, nacionales y internacionales. A continuación, consideramos en los espacios virtuales. La expansión es el crecimiento en el número de hablantes, la extensión es el crecimiento y la diversificación de sus ubicaciones. Empezamos con algunos aspectos de los flujos de comunicación, con un breve estado mundial de los flujos de comunicación numérica. El uso de Internet crece constantemente, como lo muestran estos gráficos. Eso es una cosa fundamental, una cosa que no va a disminuir, que va a continuar y ampliarse. Las evoluciones de las plataformas de comunicación ofrecen siempre nuevos espacios de interlocución. En 2017, los 5 idiomas más traducidos con las herramientas de traducción instantánea online fueron primero el inglés, después el español, el chino, el francés y el alemán. En estas plataformas electrónicas, cada vez más se crean así espacios de interlocución multilingües, es decir, donde coexisten en paralelo varias lenguas en la misma plataforma, pero también plurilingües, es decir, donde hay lenguas que interactúan. Ahora sigamos con algunos aspectos de los flujos de población. Es siempre muy interesante para los especialistas en lenguas, bueno, para mí también, observar algunos trabajos de demógrafos y geógrafos. Ahora la progresión de los flujos de población es casi constante, con un promedio de más 2% por año. Es importante a nivel mundial. En 2020, este año, 272 millones de inmigrantes, 272 millones de inmigrantes viven fuera de su país de nacimiento. Quiere decir 3,5% de la población mundial, con un crecimiento de
67 millones desde 20 años. Como se puede apreciar en los gráficos sobre la pantalla, entre los periodos 90-95 y 2005-2010, hubo varias reorientaciones de las áreas de origen y de llegada de las migraciones. Las características generales del fenómeno migratorio actual son la diversificación constante de los países de procedencia y de destino, así como las formas variadas tomadas por la migración, entre migraciones permanentes a un solo país, migraciones transitorias en uno o más países antes de instalarse en otro, migraciones circulantes con uno o más retornos al país de origen. A estos flujos migratorios se debe sumar las movilidades profesionales y de estudios, los viajes turísticos y los flujos de refugiados internacionales. Podemos estimar más o menos a cerca de 2.000 millones el número de seres humanos en movimiento internacional sobre el planeta que son hablantes de uno o más idiomas y que intentan comunicarse con otros hablantes de uno o más idiomas. Y esta situación también se ve favorecida por las infraestructuras de transportes y los polos de salida, llegadas, paradas y conexiones. Muchas infraestructuras favorecen estos movimientos, encuentros y contactos interlingüísticos e interculturales en un conjunto de flujos y polos. Las redes de autopistas, de ferrocarriles y redes de líneas aéreas, con áreas de descanso, con estaciones y aeropuertos. También con el desarrollo de las plataformas multimodales, es decir, los lugares que permiten una transferencia fácil de los flujos entre diferentes tipos de transporte, de aviones, barcos, de automóviles, ferrocarriles, etc. Por supuesto, estos flujos y estos polos varían entre continentes, regiones, países. Pero sea cual sea el nivel de infraestructura, el crecimiento de los flujos de población muestra que mucha gente se está moviendo de todos modos. Podemos ver cada año cómo se crean nuevas rutas migratorias hacia América Latina, por ejemplo, desde Asia, desde Oriente Medio, desde África, desde hace una década entre Haití y Sudamérica, por ejemplo. Así, en los polos como dentro de los medios de transportes internacionales, se desarrollan muchos espacios de interlocución multilingües y plurilingües nuevos. Evidentemente, es difícil dar cuenta de todos estos contactos de lenguas a nivel macro, pero algunos estudios a nivel micro pueden mostrar cómo estas situaciones crean espacios de interlocución multilingües y plurilingües. Lo hice entre 2000 y 2005, mostrando cómo coexisten o entran en contacto hablantes de diferentes lenguas durante varios meses en los trenes de una línea en la región del país, el tren que se llama RER. Bueno, el panorama del contexto general está planteado. Ahora queda por verse las consecuencias en la enseñanza de las lenguas. ¿Qué son las consecuencias en las prácticas profesionales y la formación docentes de profesor de lengua extranjera? ¿Cómo influyen estas dinámicas? Es la segunda parte de mi presentación. Son desafíos. Desafíos de conocimiento por el análisis de los contextos locales, regionales, internacionales. Desafíos para las prácticas profesionales y para la formación de profesores entre preparación para la globalización y preparación para la localización como integración cultural y social. Hay consecuencias que dependen del corpus de la lengua, de enseñanza y aprendizaje y de la relación entre la expansión y la extensión. No hay lengua que sea más adecuada que otra para expandirse o para extenderse. Lo que permite la internacionalización de una lengua es más de carácter extralingüístico que lingüístico.
necesita algunas condiciones. La lengua debe estar equipada, alfabeto, teclado de computadora, diccionarios, gramática, etc. Su base demográfica como primera lengua debe ser suficientemente amplia y debe ser reconocida como posible lengua vehicular entre determinados sectores culturales, económicos, científicos, políticos, administrativos, etc. A partir de ahí, por cada lengua, todo es posible. Eso también significa que una lengua internacionalizada puede perder este estatus. Fue el caso del griego antiguo, del latín y más recientemente del ruso después del fin del dominio soviético. Pero esto creo que no deberíamos hablar de lengua internacional, sino de lengua internacionalizada con diferentes niveles de internacionalización espacial y virtual. Inglés, español, francés son lenguas internacionalizadas a nivel mundial. Pero el quechua en América del Sur, el kiswahili en África, son lenguas internacionalizadas a nivel regional. Asimismo, no es prudente decir que el inglés es una lengua universal. Para ser universal, una lengua tendría que ser hablada y escrita por toda la población de la Tierra. Pero hoy, el número total de hablantes de las cinco lenguas internacionalizadas siguientes, inglés, árabe, español, francés, portugués, no representa el tercero de la población mundial. No hay lengua universal. Ahora, la pregunta es, la lengua hiperinternacionalizada como el inglés y las lenguas superinternacionalizadas como el español y el francés se enseñan y se aprenden como las otras lenguas que no lo son? Pienso que no por varias razones. En primer lugar, hay diferentes fuentes de motivaciones de aprendizaje entre una lengua internacionalizada que tiene como objetivo comunicarse con comunidades culturales ampliadas y una lengua localizada que tiene más como vocación de adherir a una identidad cultural con una comunidad más restringida. En segundo lugar, cuanto más internacionalizada sea una lengua, más favorece las variaciones en las normas, tanto en el oral como en el escrito. El caso más avanzado es el inglés, con las variedades regionales, las variedades que se deben a la expansión y extensión de sus prácticas como lengua extranjera, hasta el Globish, con el intento a nivel didáctico de estandizar el ELF, el English, as lingua franca. En tercer lugar, cuando más se internacionaliza una lengua, más la enseñan docentes no nativos, que la han aprendido de diversas formas y la enseñan de diversas formas. Recuerde que por la primera vez en la historia, una lengua, el inglés, tiene más docentes no nativos que docentes nativos. Finalmente, cuanto más internacionalizada sea una lengua, más internacionalizada estará la propia profesión docentes. Es decir, con un gran mercado laboral, perfiles de formación variados y perfiles de alumnos variados con amplia heterogeneidad. Otras consecuencias dependen del análisis que podemos hacer del objeto lengua. La didáctica, o lo que se llama en otros países lingüística aplicada, se construyó progresivamente a partir de las metodologías de enseñanza que habían aparecido con los métodos audiovisuales estructurales globales a lo largo de los años 60. Los artefactos metodológicos, es decir, los métodos y manuales, se desarrollaron lengua por lengua y la formación docente se encerró a departamentos especializados lengua por lengua. Lógicamente, el conocimiento didáctico que sucedió a partir del desarrollo del enfoque comunicativo ha definido su objeto desde cada lengua. La didáctica del inglés, la didáctica del español, del francés, etc. Eso significa considerar la lengua de destino como un objeto independiente de las otras lenguas. A partir de la década del 90, bajo la influencia del Consejo Europeo,
se desarrolló el famoso Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Pero su diseño multilingüe queda lengua por lengua, con descriptores lengua por lengua. Sin embargo, al mismo tiempo, la investigación sobre la enseñanza en contexto plurilingües, sobre la intercomprensión entre lenguas, sobre la educación a las lenguas, llevó a reconsiderar el enfoque lengua por lengua, cada una independiente de las otras. Si bien ya existió desde la década del 60 varias investigaciones sobre lo que se llamaba la interlengua, es decir, construye a partir de su primera lengua para adquirir habilidades en la lengua meta. Son estos sobre la interlingua que fueron al origen de muchos estudios comparativos para categorizar las dificultades específicas de los alumnos nativos de español, por ejemplo, para aprender inglés o francés. A esto le ha llamado análisis de errores. Pero con la interlengua permanecemos en una relación biyectiva, es decir, entre dos idiomas, que considera las habilidades en el idioma original y las habilidades en el idioma de destino como independientes. Pues hoy sabemos que los trabajos sobre bilingüismo, plurilingüismo, intercomprensión, que la construcción de competencias sigue procesos transversales. Eso significa que el crecimiento del potencial de exposición a las lenguas puede desempeñar un papel importante en el aprendizaje de cada lengua en particular por transferencias. Eso también significa que el objeto lengua en el singular se convierte en un objeto lenguas en el plural. Debe cuestionar la didáctica, no solo con respecto a la primera lengua del aprendiz, sino con otras lenguas extranjeras aprendidas, pero también con respecto a otras lenguas con las que él está en contacto, a veces lenguas adquiridas de forma no formal o espontáneas, como podemos ver en las poblaciones migrantes. Son todos los componentes del repertorio lingüístico de los aprendices que están involucrados. Eso también significa que nuestro objeto de interrogación, de investigación y de transposición didáctica puede situarse en lo que llamo yo un entre las lenguas y entre las culturas. Este es en particular el enfoque del CARAP, marco de referencia para enfoques plurales de lenguas y culturas. Bueno, otras consecuencias también dependen del análisis que podemos hacer del sujeto aprendiz. Después del análisis del objeto lengua, hablamos del sujeto aprendiz. Comprender cómo el sujeto aprendiz está expuesto a las lenguas y a qué lenguas está expuesto es poder medir el nivel de conciencia que tiene de su plurilingüismo, de su repertorio plurilingüe, de sus habilidades pluriculturales asociadas. Es un verdadero desafío cuya resolución puede facilitar la intervención pedagógica y didáctica. Para poder medir y actuar sobre esta conciencia plurilingüe y pluricultural, debemos entender cómo la exposición a las lenguas es el resultado de un doble movimiento. A través de su movilidad física y virtual, el sujeto aprendiz avanza hacia espacios de interlocución plurilingües. A través de las motivaciones y las obligaciones académicas de aprender un idioma en particular o un otro, y mediante el bombardeo de los medios de comunicación con varios idiomas, las lenguas se dirigen también hacia el aprendiz en este doble movimiento. Es un doble movimiento que puede ser tanto facilitador como inhibidor, dependiendo del aprendiz y del contexto. Hay tendencias generales y otras contextuales, como muestra los trabajos de Daniel Moore y
algunos otros colegas sobre los imaginarios positivos o negativos del plurilingüismo. La didáctica que organiza la puesta en contacto de los alumnos con la lengua de destino, o incluso las lenguas de destino en la intercomprensión, actúa entonces como mediación que une lenguas, culturas, referencias simbólicas, representaciones y emociones también. El papel del docente es complejo, con mediación vinculando varias lenguas, culturas. Y hoy, además, debe poder hacer esto en el espacio del aula físico y también en el espacio virtual. Para continuar con la complejidad del trabajo docente y para terminar con la lista de consecuencias, me gustaría abordar el tema de la internacionalización del mercado de las lenguas, el trabajo docente, las certificaciones, los cursos y los discursos mediáticos. Hace unos 40 años, volvemos en el pasado profundo, a fines de la década del 70, comencé yo a trabajar como profesor de francés en Damasco, en Siria, en una escuela hotelera como parte de un proyecto de cooperación de la Oficina Internacional del Trabajo. En la época no se hablaba de didáctica, no se tenía en cuenta la lengua árabe que hablaban los alumnos. En el mejor de los casos se consideraba un freno cuando los alumnos tenían dificultades para distinguir el sonido B del sonido P, que no existe en árabe, como lo muestran los análisis de errores. Las otras lenguas, culturas comunitarias habladas por los alumnos, como el armenio, el kurdo, el arameo o el inglés, nunca se consideraron como capital lingüístico. Y aparte de estas lenguas, los estudiantes tenían poca exposición a otros idiomas. Los contextos globales y locales de aprendizaje y de práctica de las lenguas eran muy diferentes de aquellas de hoy. Y ninguno de mis alumnos pasó un examen para obtener un diploma de francés, por ejemplo. Había muy pocas certificaciones en el mundo. Era más o menos lo mismo para las otras lenguas. 40 años después, las certificaciones internacionales basadas en referencias comunes o compatibles han construido un mercado robusto que tiene efectos retroactivos en los programas educativos y sobre los aprendizajes. Este mercado está directamente vinculado a la movilidad académica y laboral. Si bien la mayoría de los cursos de idiomas extranjeros en el mundo no terminan con certificación, el crecimiento es continuo porque las lenguas son cada día más un desafío de movilidad en la educación y en las actividades profesionales. Los principales efectos retroactivos son los de una homogeneización o incluso una estandarización metodológica entre las enseñanzas de cada lengua con un objetivo principal de certificación. A medida que la demanda de cursos de lengua sigue creciendo, es probable que este mercado de las certificaciones también siga creciendo y fortaleciendo su impacto en la enseñanza-aprendizaje. La demanda de curso también se ve estimulada por el acceso en línea. Han llegado hace unos años las plataformas de aprendizaje en línea, algunas de pago, otras gratuitas como Duolingo, que captan una cantidad impresionante de aprendices en poco tiempo, con una oferta muy variada de idiomas. 16 millones de inscriptos para el francés en América Latina en 2015 sobre la plataforma Duolingo. 16 millones. Ciertamente no es la mejor manera de aprender lenguas, pero puede estimular la transición a otros tipos de aprendizaje. La ventaja es que estos soportes son portátiles, acompañan al alumno en su movilidad. También pudimos ver con la pandemia y los confinamientos muchas ofertas de cursos en línea completamente desterritorializados, me disculpen. Así muchos docentes de lenguas entran en un mercado de trabajo
internacional ofreciendo cursos a distancia. Además, podemos decir que existe en las sociedades contemporáneas, dominadas por la globalización, una especie de requerimiento de ser móvil, que refuerza las motivaciones para aprender lenguas. El que no es móvil no vale. Pienso que asistimos a cambios radicales, rápidos, que también tienden a modificar las representaciones de las lenguas extranjeras, que están menos que antes relacionadas a un sentimiento de lejanía o de extraterritorialidad. Una desterritorialización que hace posible la construcción de sentimientos de pluriterritorialidad y de pluriculturalidad. Todo pasa como si el crecimiento del potencial de exposición a las lenguas favorezca un conjunto de sentimientos nuevos del que todavía no sabemos mucho. Lo que también nos acostumbra a cambiar de un idioma a otro, una habilidad que aún no figura como objetivo de aprendizaje. Lo que también tiene consecuencias sobre los discursos multilingües. Veamos, por ejemplo, el siguiente documento en la pantalla. El mismo día, a la misma hora, el canal de noticias Euronews emitió una información sobre el mismo tema en 4 idiomas al mismo momento. La información, el tema, el hecho es global, lo que da la sensación de pertenencia a un mismo mundo global. Los hechos se identifican de la misma manera. El punto de vista es el mismo de la redacción de la empresa. Pero el tratamiento discursivo es diferente. No se trata de una traducción, sino de una reubicación discursiva en varias lenguas culturas. Preguntarse por qué se hizo tal o cual elección en tal o cual idioma para difundir esta noticia me parece un buen ejemplo para construir una conciencia de las relaciones de convergencias y de divergencias plurilingües y pluriculturales. Ya llegamos a la conclusión. Entonces intenté presentar un panorama de las dinámicas actuales que tienden a modificar los contextos de enseñanza-aprendizaje de lenguas y que también tienden a modificar la profesión de los profesores de lenguas extranjeras y por tanto su formación. Estas son solo pistas. Por supuesto, sería necesario profundizar en cada una de las cuestiones abordadas para poder construir las mejores transposiciones didácticas. Yo pienso que estamos condenados a observar constantemente ahora estos factores glotopolíticos que cambian todos los meses, todos los días, porque estructuran las políticas lingüísticas educativas, la formación del profesorado y la profesión de los profesores de lenguas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta, pero quiero esperar a que los demás participen. También tengo una pregunta, si es que se puede hacer. Vamos. Lamentablemente tengo mal internet. Me gustaría, muchas gracias, en primer lugar. Me gustaría conocer su opinión en relación a los trabajos de Jean-Louis Calvet, que clasifica las relaciones entre ellos. ¿Puede precisar, por favor, porque no entendió bien la pregunta? De acuerdo. Es que existen otro tipo de clasificaciones en relación Sí. a las lenguas. Sí, Louis-Jean Calvet. Sí, claro. entiendo. Entonces, ¿cuál es su opinión? Porque muchas de estas apreciaciones se consideran en algunos países para bajar las políticas lingüísticas.
A eso me refiero. Sí, sí, las representaciones. El modelo gravitacional, exacto. Sí, las representaciones son varias. Inclusive, Louis-Jean Calvet hizo con su hermano, que es matemático, Sí, una un sitio. plataforma, sí, una plataforma que muestra que a partir de los índices que hacemos entrar por varias lenguas, la cantidad de hablantes, la cantidad de libros, la cantidad, etcétera, se puede modificar la representación de las cosas. Concordo totalmente con el trabajo de Louis-Jean Calvet, de varios otros colegas que hicieron representaciones, y por eso muestré la representación de Parval y Leclerc, porque me parece importante, sale de representación que el país, digamos, el más grande sería un país de Asia que es una isla pequeña normalmente al nivel geográfico. Es una manera de representar la riqueza, no sé si una riqueza o la cantidad variada de lenguas que existe en esta isla en relación con la cantidad de lenguas que existe en otros países, en nuestra región, con Europa, por ejemplo, o también en América Latina. En América Latina, las Américas en general, tiene una grande variedad de casi 1000 lenguas autóctonas. Se puede dar otro tipo de nombre a estas lenguas, y 4 lenguas internacionales, el inglés, el español, el portugués y el francés. Parece un continente muy multilingüe, pero es uno de los continentes que tiene una homogeneidad de lenguas oficiales bastante importante, en comparación con Europa, por ejemplo. Imaginar que este continente gigante de las 4 grandes lenguas internacionales es un poder de comunicación con todo el mundo. Y el conocimiento local tiene casi 1000 lenguas autóctonas, es una fuerza terrible. Entonces, la manera de representar son varias y, bueno, yo soy completamente de acuerdo con el trabajo de Louis-Jean. Sí, había otra pregunta también de María Severio, creo que así se pronuncia, Severio, ¿no? La primera, ¿cuál es el origen de la palabra lenguajeras? Es una traducción que hizo porque en francés se hace una distinción entre Linguistique et langagère. Voilà, linguistique et langagier. Merci, Carlos. Okay. Perdí mi idioma. Sí. Linguistique y langagier. Es difícil de traducir muchas veces. Entonces, pregunté a otros colegas cómo hacerlo. Me parecía que, notamente con Estela Clet en Argentina, la palabra lenguajera se puede entender en ese sentido. Perfecto. También había otra pregunta. Bueno, muchos agradecimientos y felicitaciones. Excelente conferencia, excelente explicación, muy claro. En términos generales, ¿se incrementará el aprendizaje de las lenguas dadas las diversas necesidades de la sociedad actual? Yo pienso que sí, porque la perspectiva para mí es al contrario de una homogenización con una superlengua internacional que sería la lengua universal. Lo vemos en la división del inglés hoy. El inglés se divide en varios tipos, digamos, para simplificar. Y yo pienso que el español y el francés van a seguir el mismo camino. Entonces, hay fusión también, hay perspectivas. Hay lingüistas americanos que dicen que para América del Sur vamos a tener desde 100 años una mezcla de portugués y de español.
porque eso es el portugués por la dimensión del Brasil y la dimensión demográfica no puede reducirse, el español tampoco. Entonces vamos a encontrar cómo existen en las fronteras. Por encuentro, en las fronteras del sur, por ejemplo, entre Uruguay, Argentina y Brasil, existe un portuñol vehicular que existe concretamente en la calle. Entonces, yo pienso que la diversificación va a continuar. Vamos a perder muchos idiomas, entre los 6.000 y 7.000 idiomas que existen en el mundo hoy. Vamos a perder los más frágiles. Y vamos a tener una base de idiomas con una perspectiva local importante. Yo creo que los idiomas, una grande parte de los idiomas autóctonos de América Latina no van a desaparecer ahora. Si continuamos a reforzar la protección y la posibilidad de usarlos, hay máster de quechua, hay toda una infraestructura o de guaraní o de otros idiomas. Yo pienso que eso es muy importante. No van a desaparecer, algunos sí, pero no todos. Entonces, yo pienso que el mundo va a tener este balance entre idiomas internacionalizados y a varios niveles de internacionalización y idiomas de integración local. Muy bien, tenemos otra pregunta también de Mónica Vidal. ¿Qué cambios pueden pensarse en la formación docente? Y aquí yo quiero unir la pregunta que yo tenía porque va en el mismo sentido. En el caso de las universidades, en el caso de nuestra universidad, por ejemplo, no existen políticas lingüísticas establecidas, que principalmente, bueno, en los países de Latinoamérica se piensa primero en las lenguas indígenas o autóctonas, pero yo voy un poquito más allá también y es en relación a las lenguas minoritarias o minorizadas en los departamentos, porque el inglés es evidente, el inglés es una lengua muy importante que todos debemos aprender. Sin embargo, la oferta de las otras lenguas se va reduciendo cada vez más. Entonces, ¿las políticas lingüísticas son la mejor puerta o tal vez hacer evolucionar las representaciones de las autoridades para que puedan ir aceptando y adoptando nuevas formas de currículum? La pregunta de Mónica y de Carlos, yo pienso que eso es ya a nivel de los tomadores de decisión. Yo pienso que el tema de la política lingüística educativa no cabe bien en el mente de los políticos, de los administrativos. Y por eso yo soy más a favor de hablar de gobernanza lingüística. En las universidades, en las entidades que forman los profesorados en Argentina, tiene una gobernanza estratégica en relación con las relaciones internacionales, tiene muchos tipos de gobernanza. Entonces, si hacemos entrar este tema de la gobernanza lingüística, es decir, elegir una oferta de lenguas en formación de los alumnos, en formación de profesores también, que sea estratégica, quiere decir, ligada al enfoque de desarrollo local y global de las entidades, va a ser mejor. Un ejemplo, la Universidad del Litoral en Santa Fe, en Argentina, hizo un estudio hace unos años en relación con la oferta de lenguas que tenía en comparación de las becas y de las relaciones internacionales que tenía la universidad. Había una oferta de lengua mayoritaria con el inglés, con el alemán y poca con el francés. Bueno, no me acuerdo bien la distribución, pero estaba completamente al revés de las becas de los países que llegaban y de las relaciones internacionales. La mayoría de los ingenieros formados en la universidad iban a hacer un stage en Brasil, era la mayor cantidad, pero la incidencia del portugués era mínima. Entonces eso no es coherente.
Entonces, eso es un tema de gobernanza lingüística. Y yo pienso que dar cuenta de eso a los dirigentes de las universidades, de los profesorados, es interesante porque eso es concreto. ¿No? Hablar de política lingüística en general da miedo, ¿no? Un poco de entrar en este tema que es al nivel político complejo, con las lenguas autóctonas, bueno, en muchos países con el tema también de la fuerza del inglés, sobre todo en América Central y en México también. La fuerza del inglés es más fuerte que en América del Sur. Por razón de aproximación y de flujos de población también. Entonces, yo pienso que entrar con este tema de gobernanza lingüística como estrategia, como la universidad, el profesorado hizo para implementar la digitalización de la universidad. Eso fue una decisión estratégica en un momento. ¿Cuántos computadores vamos a utilizar? ¿En cuál campo? ¿Para hacer qué? ¿Cómo hacerlo? Hubo una decisión estratégica en un momento. Hubo una reflexión. Entonces, para los idiomas es la misma cosa. Tiene que tener una reflexión, pero la reflexión no puede basarse sobre representaciones. Lo que necesita antes es estudios, investigaciones sobre la realidad lingüística y lenguaje. Muy bien. Había otra pregunta. Bueno, María Severio solicitaba dar un poquito más de explicación sobre el concepto de, bueno, plurilingüismo. Ella lo pone pegado porque dice que tiene problemas en la computadora. Pero plurilingüismo. Sí, bueno, pasamos al plurilingüismo porque para juntar los estudios sobre el bilingüismo, que la verdad son muchos colegas de otro campo con psicología trabajaron en el campo del bilingüismo. No tiene mucho trabajo de origen didáctica en el bilingüismo, más en el plurilingüismo. Entonces, para no hacer diferencia, hablamos ahora de biplurilingüismo. Un bilingüismo ya es un plurilingüismo. Sí. Bien, tenemos otra pregunta de Rolando Cardona. Además de Guatemala y Paraguay, ¿qué otros países han tenido políticas de Estado concretas para la preservación de lenguas? Bueno, yo sé que en varios países, en el norte de Argentina, tiene provincias en el norte de Argentina que tienen una política explícita lingüística. Lo sé porque hizo trabajos con ellos. Entonces, yo sé que en Bolivia hoy tiene una reflexión y decisión claramente a favor a nivel de la investigación de los datos y de la transmisión a favor de los idiomas autóctonos, indígenas. Entonces, son varios los países que Colombia también tiene trabajos en este campo. Entonces, son varios los países, pero no llegaron al nivel de Paraguay, que tiene una lengua oficial indígena. Entonces, eso es un poco específico. Perfecto. César pregunta, ¿qué cambios pueden pensarse en la formación docente? Y la pregunta es... ¿Qué cambios pueden pensarse en la formación docente? E imagino que la pregunta es en relación al repertorio lingüístico de los estudiantes. No he entendido la pregunta. Solo dice, ¿qué cambios pueden pensarse en la formación docente? Bueno, los cambios ya son estructurales para mí. Lo que hace la maestría multilingüe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras me parece bárbaro. Es la cosa que tendría que hacer en todas las universidades, los profesorados también. Bueno, ya existen los profesorados cursos que son, yo sé, que son para todos los alumnos de varios idiomas, pero no es una formación global. Entonces, debería ser el contrario. Juntar los alumnos de profesorados o de los másteres de multilingües es en una base
de cursos para los mismos todos y especialidad a nivel de la lingüística, pero la didáctica debe pensarse en relación a todos los idiomas. Sabemos, en mi presentación, lo que hice es una reflexión a partir bien de experiencias prácticas. Me acuerdo en Argentina, en la ciudad de Rosario, una colega de francés que comenzaba los cursos para los adolescentes siempre con 2 cursos en inglés, con canciones en inglés, para mostrar la presencia del vocabulario francés en el inglés. Entonces, eso es una cosa, debe ser una cosa natural. Se puede hacerlo a través del español también, de varios idiomas. Entonces, el cambio en la formación del profesor de idiomas me parece ser en relación con la necesidad de la entidad, de la universidad o del profesorado a unir los departamentos. Pero eso es difícil a nivel laboral, porque tiene consecuencias laborales de puestos, de varias cosas también, pero yo pienso que es el porvenir. Sí, muy bien. Tenemos una última pregunta y es Claudia Marambio. ¿La lengua de señas puede entonces formar parte de este multilingüismo? Tiene, Le repito. no Ok, bien, voy de nuevo. ¿La lengua de señas puede entonces formar parte de este multilingüismo? Sí, por supuesto, por supuesto. Tienen que saber que en Brasil, todos los profesorados de lengua tienen que hacer un curso en la lengua de los surdos, la lengua brasilera de los surdos. Es una enseñanza obligatoria para todo profesor de idiomas, cual sea el idioma. Interesante. Bien, creo que no hay más preguntas. Hemos terminado justo 1 hora. Comenzamos a los 5 minutos pasados y estamos 5 minutos pasados. Bueno, entonces, doctor, no me queda más que agradecerle enormemente su tiempo, su dedicación para esta conferencia. Le agradecemos mucho. Estamos seguros de que su colaboración con nuestra maestría va a ser de mucho impacto y, por supuesto, lo vamos a valorar mucho, mucho. Y esperemos que sigamos haciendo este tipo de conferencias también para los profesores en general, no solo de Honduras ni de la maestría, sino que en general. Entonces, muchas gracias, doctor, en nombre de los estudiantes de la maestría de la Universidad Nacional también. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, gracias colegas, gracias Carlos.